Ahora nuestra segunda parte de que, a ver, contales, Josh. Hoy día vamos a hablar la segunda parte de generaciones, era un tema que estaba pendiente. Y nada, o sea, nos hemos quedado cortos la última vez porque había mucho que hablar, pero bueno. Vamos a hablar de todo lo pendiente que nos queda de generaciones, así que esto es, Generaciones 2, reflexiones a sorbo, arrancamos. hablemos de la tecnología. Hablamos de tecnología, porque bueno, o sea, es indiscutiblemente la evolución tecnológica. Am, Siempre digo, cuando veo algo o estas inteligencias artificiales que tanto hemos hablado, ¿qué dirían nuestros abuelos si verían todo esto? Claro, de hecho, tengo la oportunidad de convivir con una persona de la tercera edad Ujú. y ella me dice, no, hasta el día de hoy no se ha podido como que adecuar al 100%. Obviamente sí hace llamadas, pero no tiene redes sociales, por ejemplo. Claro, y es rara la persona que va a tener. Me acuerdo que, bueno, seguía, no sé si seguirá viva, una anciana en España que pintaba cuadros y subía fotos a redes sociales. Wow. Y ella era su red social, pero es muy raro el caso. Sí, Es muy raro el caso y ese es el fenómeno porque los boomers, empecemos a hablar de las categorías, no pues, cero tecnología, o sea, lo veían en algún momento como herramienta porque tal vez no estaban con cosas tan avanzadas, pero cuando poco a poco empezaron a aparecer la tecnología, era una herramienta y lo veían así. es cierto. Em, yo creo que ha sido algo que les ha cambiado completamente, Mm, porque incluso muchos no se han podido adecuar. sí, Y no, al día pues de hoy hay gente que no tiene redes sociales y todavía mantiene estas relaciones que son en persona, o sea, pero más cotidiano y más diario que una persona de la generación Z, por ejemplo. sí, porque después de los boomers, al venir la generación X, que son de nuestros papás, digamos, Claro. de los 40 a los 60 años, ya fueron personas que se encontraron con mucha más tecnología a diferencia de los boomers, pero siempre tuvieron esa distancia emocional, porque no es como que eran parte de ellos así tal cual. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que el primer día que vio una televisión a color, porque ya la había visto en blanco y negro, fue un día memorable porque comió pizza y Coca-Cola fría en una casa, pero imagínate cómo se quedó en su cabeza ese momento. Claro, Y claro. las personas que nos están viendo, que tienen momentos así, relacionados con la tecnología, ha sido un momento inolvidable. Sí. Pero siempre han tenido esa distancia emocional, ¿no? Eh, Tus papás no sé cómo vivían la tecnología. En realidad, la generación de mis papás es antes de los 60, Ujú. entonces es como que eh, es esa generación que ha podido tener el teléfono, Claro. las cartas. Me parece una generación sumamente interesante porque, al menos en el caso de mis papás, normal, se han readecuado a la tecnología. Claro. Hablábamos en la primera parte de generaciones, cómo es esto de las redes sociales, ¿no? Utilizan más, qué aplicaciones utilizan más. Ujú. Obviamente no es definitivo porque ahora, por ejemplo, veo que ellos utilizan más Instagram, lo que hasta hace 2 años no era tan así, era más Facebook. Sí, Entonces, se han adecuado. Incluso puedo decir que me enseñan, ¿no? Cosas. Constantemente están qué actualizándose. fuerte, Es ¿no? muy lindo, sí. Sí. Yo pasé de enseñar a que me enseñen igual, entonces eso me gusta, Y no sí. solo fueran clases de matemáticas, sino de tecnología. Sí, Qué lo... la evolución es impresionante a Mm. nivel tecnología. Sí, es bastante Seguimos interesante. evolucionando. No, es interesante y lo que viene, ¿no? Pero Hablamos de después la generación. de los millennials, que es una generación que ha vivido la transición, porque es como que nosotros hemos vivido, yo me acuerdo, Contanos re tu en el experiencia. colegio cuando empezó a aparecer los celulares, digamos. Ya. Y me acuerdo que mi papá tenía sus ladrillos así. Pero empezar a agarrar los celulares ha sido una cosa así bien loca para nosotros en el colegio, porque sí, eran solamente para mandar SMS, que vos también las debes vivir. ¿Has conocido el BlackBerry? Y conocí el BlackBerry, he tenido un BlackBerry que en su momento tenías que ser para tener un BlackBerry porque era la única forma de chat por internet hasta que apareció WhatsApp y era un... Sí, ha sido una transición nostálgica, te diré, Ya. porque es como que...
En lo personal extraño por muchos años las teclas del celular. Mm, sí, Es loco, pero me sentía mucho más rápido con teclas. ya, Entonces, es lo mismo que te pasa y te hago solamente que te imagines esto. Si alguna vez has tenido la oportunidad de teclear en un iPad sí. y lo comparas con teclear en un teclado físico, siempre va a ser más rápido el teclado físico. De hecho, he aprendido Sí, sí, dactilografía lo sé. en máquina de escribir. Claro, y de esas eran duras, ¿no? Y se apretaban Sí, mucho, y mi dedo central. se trancaban al medio. Sí, he vivido la experiencia y es otra vibe. De Claro, hecho, si te equivocas, tienes que rehacer. O sea, es muy interesante ese mundo de lo que es antes de lo que era, de lo que es actualmente táctil. paréntesis. ¿Crees que hay un trasfondo psicológico en el aprendizaje en máquina de escribir donde si te equivocas, donde si te equivocas tienes que rehacer? Sí, sí, totalmente. De hecho, agradezco haber aprendido en una máquina de escribir dactilografía porque de eso de alguna manera me ha hecho más adelante ser más responsable con lo que estaba haciendo, ¿no? Ha sido como que mi lado automático de no equivocarme. Y no ponerle radio Claro, excelente. Qué exacto. profundo. Actualmente utilizo muy poco la tecla de borrado porque me he acostumbrado a no equivocarme. Y eso te enseña, o sea, es genial aprender a dactilografía y máquina de escribir. Todavía hay institutos que creo que utilizan las máquinas de escribir para aprender En mi dactilografía. caso, así desde el colegio, pero bueno, es una herramienta vital que ya la siguiente generación, que la generación Z, que vos eres la excepción, porque sí has aprendido máquina de escribir, pero se encontró ya con computadoras en sus colegios y ya era distinto. Y creo que ellos han sido los primeros nativos digitales, porque ya han nacido en la época donde habían pantallas, tablets, celulares, todas esas cosas. Pero también en un país como el boliviano, el país de Bolivia, perdón, no es que hemos tenido la tecnología de primer mundo y seguramente vos todavía has tenido celulares que mandabas SMS Sí, y has vivido en parte la transición, pero no por tu generación, sino por el retraso tecnológico en el país. en el país, claro, pero aparte creo que ha habido mucha conciencia tecnológica, si se podría decir, de parte de mi familia, porque al menos mis papás recién me han dado celular a partir de mis 14 años, Ya. así. O sea, antes cero, Cero. cero tablet, celular, Ujú. Yo me acuerdo que mi tía trajo una tablet. Ya. El primer aparato táctil que vi fue una tablet que Ya. conocí, ¿no? Pero no lo utilizaba hasta tiempo después, a mis 13, 14 años, que mi tía me enseñó a jugar. Ahí había jueguitos interesantes y como que empecé, pero no nada de chatear ni nada. Seguí utilizando, a pesar de tener la tablet, estos que eran SMS, ¿verdad? Mm. Y ya después pasé a lo táctil, celular táctil y bueno, agradezco haber vivido mi niñez Lejos de la lejos tecnología. de lejos de la tecnología, sí. Sí, porque se atrofian, ¿no? Los cerebros de los pequeños, o sea, es impresionante. Claro, hablemos de ellos, de la Sí, generación alfa. la generación alfa que ya vive, Nacieron con tecnología, sí. nacieron con una tecnología avanzada, ni siquiera con una tecnología a mediana escala, sino avanzada, que están haciendo con inteligencia artificial ya a su alrededor. O sea, Claro. es increíble cómo es el tema de ver cómo va a ser su desarrollo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando estaba estudiando por primera vez leyes, todavía iba a biblioteca a Ah, buscar un libro. sí. Hay una biblioteca hermosa que hay en Sucre. Me encanta. De hecho, en colegio todavía he ido a biblioteca. Es bonito. Pero ¿qué pasa con esta generación que ahora al chat GPT o a cualquier chatbot Mm. que pueda alcanzarle la información de un libro se va a perder mucha identidad a través de lo que era abrir una hoja? Sentir el olor de esas páginas, entender que miles de personas han leído esa página en algún momento y hay mucho más trasfondo que ahora se va a anular a través de este nivel de tecnología que ya, o sea, no sé cómo es en la psicología, pero yo creo que va a crear un fenómeno sociológico bastante considerable en el futuro porque
que puede salir una generación que vive a través de la IA y todo respira IA y todo está en IA y Alexa y celular y tablet y sale y todo decía, no sé qué va a pasar. Desde el punto de vista psicológico, yo te puedo decir que los papás ahora están teniendo más conciencia respecto a eso. Veo que justamente se están dando cuenta de todo esto que se habla de la generación alfa y lo que va a pasar y lo que ya están viviendo y demás, y están teniendo más cuidado. Incluso es como que, no lo voy a generalizar, sí existen excepciones que ni bien su niño empieza a llorar le dan el celular, existe. Pero también veo este otro lado de los papás que están siendo más conscientes, Mm. que hablan de esto y dicen, no, yo le estoy comprando a mi hijito juegos que le estimulen cognitivamente, que sean físicos y no les dan el celular o la tablet para que jueguen cosas virtuales, si se podría decir. Entonces, veo que hay una evolución por ahí que están intentando frenar. Obviamente, la tecnología no deja de avanzar, no deja de evolucionar. Entonces, es como que, obviamente, existe esta parte que es incontenible de alguna manera, ¿no? Pero el cambio empieza en uno mismo y yo veo papás que están iniciando el cambio por ese lado. Entonces no sé qué tan caótico llegue a ser el futuro de los alfa, pero no lo vería tanto así porque sí veo gente consciente respecto al tema. Qué buenas noticias nos das vos que estás viviendo un plano mucho más personal con posibles pacientes Claro. y ves de más de cerca este tema. Y qué buena noticia. Yo estaba preocupado, pero me das esperanza de que la gente esté. Si eres papá, yo creo que es importante enseñarle a tu hijo cosas más tangibles, ¿no? Mm. Salir a patear la pelota con otro compañerito, tú siendo papá, patear la pelota con tu hijo, hacerle conectar con la naturaleza, Hasta ir a un parquecito, ¿no? hasta ir a un Yo me acuerdo que parquecito. cuando era niño, mis papás, y justo lo charlamos, o sea, me han llevado a todos los parques del barrio, me han hecho caminar todo. Y es que eso heredado, o sea, me gusta mucho caminar y me acuerdo que ellos me dicen, vamos a caminar, y íbamos en la noche, así, por los barrios, así, todos los cercanos, y veíamos placitas, toboganes, perritos, bichos, y toda esa experiencia se me ha quedado, entonces como que, y lo he practicado antes, cuando busco desconectarme un poco del estrés y de la presión laboral, hago eso. Salgo y es una magnífica herencia, diría yo, porque triste el papá que por decir no tengo tiempo renuncia a que su hijo salga un momento de la casa y Mm. deje ese celular o esa tecnología. De hecho, está Está. demostrado, ¿no? Que es súper sano salir a caminar, o sea, hacer este ejercicio que es de bajo impacto, Mm. pero a la larga es muy beneficioso para la salud. Entonces, es una de las actividades más bonitas que nos has podido compartir. Yo creo que eso va a ser un hit. Sí, 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 Sí. no, tira fácil. Pero bueno, ahora hablemos de educación, porque dependiendo de las generaciones, la educación va a tener un rol diferente, un rol distintivo, un rol que ha definido a la humanidad, porque si hablamos de los boomers, las personas, una vez más recordamos, de los 70 para arriba, son personas que han estado muy relacionado el éxito con su educación, porque eran personas que según lo que, para comenzar era difícil que todos estudien, porque no era fácil esos tiempos tener economía. Y segundo, es como que mi, mi abuelo era el doctor Tantos y por eso la calle Tantos se llama doctor Tantos, digamos, ¿no? Claro. Entonces sí, era una generación que estaba bien marcada por los éxitos y era una generación donde no habían tantos profesionales en distintos ámbitos. O sea, yo que he nacido en otra ciudad, hay calles de doctores, hay abogados conocidísimos de hace años, ¿me entiendes? Sí, Y nunca van de dejar de ser conocidos porque han tenido éxito en su lugar, en su momento y en su lugar. Y es como que estaba bien marcado este tema del éxito en esa generación gracias al estudio. claro. Y aparte, se ha arrastrado esto, ¿no? Para las siguientes generaciones. Pero hablando de esta generación, de alguna manera los papás de esta generación eran los que incitaban a que estudien carreras específicas. O sea, me acuerdo haber escuchado medicina, economía.
Y de alguna manera hay otras carreras, ¿no? Pero entre las principales era como que para ser ingeniero también, ¿no? Y es como que se arrastra eso actualmente en el contexto boliviano. Obviamente ha cambiado el pensamiento o la forma de ver de las distintas generaciones para qué estudiar, pero sigue siendo sonado estas carreras, ¿no? Sí, porque al final de cuentas nuestros papás, bueno, en tu caso tus papás creo que no, pero la mayoría de nuestros padres de alguna forma en algún momento nos decían, al menos a la generación millennial, deberías estudiar medicina porque los médicos ganan bien, mira al doctor tantos. O deberías estudiar abogacía porque los abogados ganan bien, mira al abogado tantos. Y era como que, como dices, heredado de los boomers, la generación X tenía ese reflejo, ¿no? De que a través de un estudio determinado se podría generar éxito, ¿no? Claro. Pero aparece la generación millennial que ya empieza a darse cuenta en primer lugar que no es así, que estudiar medicina no te garantiza el tema de tener éxito como abogado, porque ya tienes cientos de médicos alrededor. Lo mismo en abogacía y en diferentes carreras, y empezamos a cuestionar el sistema educativo, que es algo real, porque, o sea, yo te digo, ¿cuántos abogados salen al año? ¿Cuántos médicos? Y es como que si no hay tantas ofertas distintas a carreras, y se va más por lo tradicional. Claro, por lo seguro de alguna manera Ujú, también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay familias que arrastran la misma carrera, ujú. medicina, por ejemplo, y salen en distintas especialidades y trabajan en el mismo sitio y es como que arrastran esto, ¿no? Algunos por gusto, otros por obligación. Sí, así es, y justo he tenido una discusión amigable con mi mamá de este tema, porque ella me hacía el comentario que cierta persona, no me acuerdo quién, era una persona que sabía mucho, que había leído mucho y demás. Y yo no sé qué comentario le hice, pero ella sintió que estaba menospreciando su conocimiento de esta persona, ¿no? Ya, Y yo le he dicho, lamentablemente, hoy en día, por el contexto histórico, el conocimiento no es suficiente. Hoy en día, lo más importante es qué haces con ese conocimiento, wow, ¿ya? tremendo pacto. Ese puede ser clip. Sí, Porque la generación pasada, sí, o sea, era una persona bien respetada porque leía mucho, que esto, que lo otro, tenía conocimiento. Hoy en día, con las barreras tecnológicas, volviendo al anterior tema, encontrar un libro o comprarlo digitalmente es mucho más fácil que hace años. sí, Y puedes adquirir conocimiento, pero ya no es suficiente, porque ¿qué haces con el conocimiento si lo tienes? Porque si no haces nada con el conocimiento, solo se queda en conocimiento. claro. Y ahí está la escala del éxito, porque vos dices, ok, vos que sabes, sé tantos, y vos que sabes lo mismo que ella, y vos que has hecho esto, y vos que has hecho un centro de ta, 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 ta. Y ahí es donde si te pones una balanza, ¿qué has hecho con ese conocimiento? Es re importante eso. Y eso me lleva a pensar en la siguiente generación, ¿no? ¿Qué han hecho nuestros padres con ese conocimiento? Por eso, ¿Qué y las siguientes generaciones, ¿no? O sea, sí, ¿qué sí. haces con el conocimiento? Porque ese es el tema. Ya nuestra generación ha sido una generación que ha empezado a, de alguna forma, como decía, a decir, no sirven las carreras tradicionales, veré hacer otras cosas. Y de ahí yo creo que ha nacido todo este boom de los influencers, de los Sí, Luisitos Comunicas, de los Ibais, que claro. han buscado otra forma de ganarse la vida Y les ha y, funcionado. y les ha funcionado. Y les ha funcionado. Y después viene tu generación, que es una generación que, gracias a esta ola de Ibais y demás, es una generación que de alguna forma empieza a consumir contenido mucho más corto, reels, tutoriales, y se está educando de esa forma, digamos. Es difícil, creo yo. Creo que tú eres la excepción, por supuesto. Pero que una persona de la generación Z vea un curso de 2 horas sin parar. Sí, existen excepciones, pero, Yo creo que vos sí. pero es que estamos en el mundo de la inmediatez. Era algo que hablábamos En la en primera otros temporada, capítulos. sí. Ajá. El mundo de la inmediatez nos está consumiendo de alguna manera, ¿no? Y es como que ya lo queremos todo en videos resumidos o fast, súper Claro. rápido. Y lo charlaba con una diseñadora que estaba trabajando conmigo, que es Z. Y le decía, y me decía, ¿cómo has aprendido a hacer esto? Yo le he dicho, he visto literal un tutorial de 3 horas porque necesitaba aprenderlo para esa tarde.
Y no hay un video más corto, así de 10 minutos. Claro, hay Fíjense, cosas que no hay hay cosas que te van a costar sangre, sudor y lágrimas. aprender. Y son las mejores cosas, ¿entiendes? Y Sí, si no le das el tiempo a aprender algo bien, no lo vas a aprender bien. Pero ahí me he dado cuenta de... ¿Me puedes hacer un resumen de este tutorial? Pero claro, sí, sí. es muy común eso en tu generación. Claro, es que de alguna manera eh, vos vas a ver, por ejemplo, ya nosotros estamos hablando de esto y como que lo estamos cotidianizando y así. Y realmente sería bueno que este tipo de charlas y este tipo de cosas Ujú. les llegue a los papás de la generación alfa. Sí. Porque es importante que se esfuercen en hacer, por ejemplo, yo me acuerdo en colegio Mm. que me hacían hacer, me hacían leer un libro y tenía que sacar un resumen, pero aparte tenía que ser súper creativo ese resumen, o sea, tú lo tenías que presentar personalizado, ponte, me acuerdo, recuerdo a una profesora del colegio con muchísimo cariño y si está viendo esto le mando un saludo enorme, se llama Silvia Bastofrol. La deben conocer varios del Colegio Sagrado Corazón. Ella es una increíble profesora de lenguaje. Ya. Nos hacía hacer resúmenes y aparte teníamos que tener muchísima creatividad Ujú. en en nuestra presentación del resumen, ¿no? Y de alguna manera eso se te quedaba lo que habías leído, eh, cognitivamente trabajabas hartísimo. Hay bastante que me acuerdo de eso y todavía recuerdo libros por el hecho de haberlos hecho de esa manera, para la redundancia. Claro. No, hay esos profesores que te han marcado, qué bonita enseñanza. Pero sí tienes mucha razón. De hecho, una de las cosas que más me impresionaba, y creo que te lo comenté, colegios que ya son virtuales, que te dicen, no es necesario que traigas tus hijos al colegio. Pueden estudiar desde tu casa, en su comodidad, en tu mesa. Después de estudiar con nosotros, tu hijo tendrá la oportunidad de irse de tal a tal universidad. Ujú. Y yo, ¿y qué pasa con su interacción social, sus amigos, sus primeras caídas, sus primeras novias, sus primeros novios? No sé, todo, ¿me entiendes? Se anula, se Re, suprime la experiencia, sí, los recuerdos. no, incluso la universidad ahora es virtual. Mm, no, es Hay cosas con las que sinceramente no estoy de acuerdo. Yo sé que a, a ratos no hay tiempo, ya, pero es que hay que sacarle tiempo al tiempo. Sí o sí, pienso que la presencialidad es muy importante en el tema estudio, en la carrera como medicina. O sea, estas carreras que son prácticas se necesita pues la presencialidad. Pero bueno, obviamente este es un tema muy controversial, sí, pero sí es importante la presencialidad. básico en algunas carreras como psicología, como medicina, que tienes que interactuar y triste, debería mantenerse todo esto así virtual, pero Presencial, dirás. perdón, presencial, porque vamos a ser testigos de cómo va a ser esta generación que va a estudiar virtualmente y Claro, cuáles van a ser los resultados. Y es cuestionable el aprendizaje virtual, imagínate todo desde el colegio, peor todavía. re. Bueno, Josh, ahora hablemos de la autoestima. Vamos a comenzar por la generación de los boomers. Uf, los boomers. Mm, tengo algo súper claro respecto a ellos y es que de alguna manera tenían que reprimir esto. Si digamos tenían baja autoestima, había que reprimirlo y no hablar de eso. Ujú. Sobre todo en los varones, ¿no? Que era signo de debilidad, tener baja autoestima o cualquier cuestión emocional, ¿no? Claro, porque yo lo que estudié al respecto es que esta generación se basaba mucho en el éxito que tenía, mucho en el éxito, justamente igual relacionado, porque es como que el éxito te hacía un nombre y ese nombre estaba condicionado a un apellido. Por ende, tu familia estaba relacionada con el éxito de la educación, justamente hablando, por lo tanto tenías un nombre, ¿no? Re... Pero,
¿qué pasaba con esta gente que su familia no había tenido éxito y que su apellido es relevante? ¿Me entiendes? O que simplemente no han podido estudiar. No, es un tema muy... Claro, porque está relacionado, muy relacionado a la reputación, ¿me entiendes? Sí, Y sí, hasta ahora, justamente hace años, bueno, tengo un amigo que trabaja mucho tiempo con él, que se llama Eulogio Ruiz, y hasta ahora hay calles de su tatarabuelo que luchando en el Chaco, en la guerra del Chaco, o no me acuerdo qué guerra, pero hay muchas calles que se llama Eulogio Ruiz Trigo, ¿me entiendes? Y hay una reputación, claro. hay un legado. Pero ¿qué pasa con Pedro Pérez, que su papá era un lechero, ¿me entiendes? Claro, Ahí es donde existía mucho este... esa discriminación por el éxito, que está relacionado a la reputación familiar, mm, y como vos dices, había ¿cómo se dice? Se reprimía a estas personas que no, claro. no tenían ni una cosa que... Y no podían expresarlo. No Sí, podían expresar este sentimiento. Pienso que eso pasaba con los boomers. sí, Y no hay tantas excepciones. No creo que existan muchas excepciones respecto al tema. Que sí han sido sí, aceptados y escuchados cuando les pasaba algo emocional, ¿no? era muy cuestionado. Mm, Hablando pero ahora de los X, creo que era una generación que estaba más marcada por el tema de cumplir responsabilidades. ¿Qué tan buen padre eras? Tal vez ya, si bien había, qué sé yo, en el caso que habría una familia con prestigio detrás de ti como padre, o una familia de prestigio detrás de ti como madre, ya sé, el autoestima está muy relacionado a qué tan buena madre eras, qué tan buen trabajador eras en el caso del papá, porque el papá salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa. Y había un cuestionamiento bien fuerte en el rol y en la responsabilidad, qué tan responsable eras para cumplir tu rol en la sociedad, digamos. claro. La autoestima estaba muy, muy basada en eso. Y esto es muy bonito porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, y estoy seguro que a vos te ha pasado. Ah, tú eres Leila, la hija del coronel Tantos. ¿Me entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Y Sí. en mi caso, tú eres de tu mamá que es artista, ¿no? Claro. Y ahí está. ¿Me entiendes? Claro. Ahora yo te digo la otra cara de la moneda. Ah, tú eres hija del que está en la cárcel, ¿no ve? Uy, ¿Me sí. entiendes? Claro. Entonces, ahí es donde quedaba la autoestima de esos, en nuestros casos, nuestros papás. Mira, yo veo que la generación X ha intentado trabajar esto en sus hijos, no tanto en ellos mismos, porque de alguna manera sí estaban como que saliendo del tabú poco a poco, pero Mm, sus papás eran los que reprimían esto totalmente, entonces sí. ellos han intentado no reprimirlo con los hijos. Por eso sale la generación de cristal y sale la otra generación, en este caso tu generación primero, luego la generación de cristal. Mm, Entonces es como que de alguna manera, poco a poco ha ido evolucionando esto, ¿no? Saliendo del tabú, expresando más, claro. diciendo en voz alta te quiero, te amo, era lo que veíamos Mm. en la primera parte, entonces, Pero sí, porque es como que muchas personas agarran y se fijan en lo superficial, digamos, ¿no? En el caso de tu papá, que es coronel, y mi mamá, que es artista. Pero también está el otro papá, que en el caso de tu mamá es una excelente persona, es bastante conocida en profesión. su profesional, y la oportunidad que hemos tenido de compartir, todas las personas que la conocen saben cómo es tu mamá, ¿me entiendes? Claro, Y en el caso de mi papá lo mismo, tal vez no sea artista, pero es reconocido por muchas otras cosas, pero esta forma de ver la sociedad, esta generación, entre comillas, el autoestima, es totalmente incorrecta. Es totalmente incorrecta y ha podido ocasionar en muchos casos que se sientan mal las personas, ¿no? Porque yo he visto, o sea, tu papá se fue a la doctora y tu mamá, ¿quién será? Sobre todo los políticos. O sea, ujú. yo te digo, ¿vos te acuerdas quién era la esposa de Hugo González Suárez? Claro, de alguna manera se sigue manteniendo este machismo también, ¿no? Sí, Respecto a los políticos o los estos cargos políticos. grandes, donde la esposa pasa a segundo plano o pasa a estar bajo Claro, una y no, norma. no siempre es. Este no en todos los casos. Porque yo te digo una cosa, y lo actualicemos. ¿Vos crees que va a ser recordado si no es el caso
El esposo de Bianca Foglianini en su momento. La gente se va a acordar quién es él. Eh, Se lo han hecho con Marco Antelo, ponerle. Por años le han dicho, él es un mantenido, es la sombra de... ta, ta, ta. pero hemos visto su evolución Sí, actual, ¿no? Pero, pero es el tema. O sea, hay claro, otro ser maravilloso al otro lado con un reconocimiento, todo eso, pero muchas veces la sociedad es injusta y opacan eso, ¿me entiendes? claro. Pero veo que en la evolución alfa va a evolucionar esto. Bueno, hay pronósticos de que esto evolucione en el sentido de que, eh, ya que tienen unos papás que han salido del tabú de la autoestima, Mm, ellos están siendo estimulados de esa manera, sí, con más protegidos respecto a ese mucho tema más de la potente. salud Es que se dan mental. cuenta el daño que puede ocasionar. Porque, sin olvidarnos de tu generación, ha sido una generación que constantemente se ha comparado. O sea, es como que, ay, mira la fulana sube foto aquí, yo subo una foto igual, ¿me entiendes? Mm, Y es una generación que ha vivido comparándose, 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 comparándose. Y nuestra generación, la generación millennial, ha empezado a compararse, no en el tema de cómo te ves, sino, "Oh, él ha logrado tal cosa, yo he logrado tal cosa", y es como compararte con tu generación por los logros que ha conseguido. claro, Omitiendo, por supuesto, que hay un efecto dominó de éxito. O sea, no es lo mismo ser una persona que ha nacido sin ningún contexto económico favorable y nacer en una familia que ya tiene una estabilidad económica y mucho dinero para hacer tu legado, digamos. Entonces, creo que tanto los millennials como los centennials han vivido este tema de la comparación constante. Y lo que vos dices en el tema de los alfa ya no es así, ¿me entiendes? claro, y posiblemente ya no sea así. Ya no sea así. Obviamente siempre hay excepciones, pero les espero un mejor futuro. Espero. Tal vez Espero. Espero. no sabemos respecto al futuro, pero lo que construimos hoy es lo que va a ser el cambio. Ujú. Así que para todas las personas que se han tomado un tiempo para escucharnos hoy y ver la segunda parte de Generaciones, yo creo que se están llevando algo. Así que Nada, un capítulo más, un capítulo menos en la temporada. esto es Reflexiones a salvo.